Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Me han preguntado mucho sobre el concepto de dialéctica. El concepto de dialéctica que está abordado por Platón a través de Sócrates. Siempre se habla de la dialéctica. Habíamos hablado en algunos textos de la República sobre la dialéctica. Eh, es un tema que no es muy difícil de comprender. Sin embargo, hay muchos que se confunden porque hay dos tipos de dialéctica, ¿ya? Hay una dialéctica que está hablada, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia y otra dialéctica que se habla desde la concepción hegeliana, es decir, de Hegel, que es un filósofo alemán que vamos a ver mucho más adelante. Por lo tanto, como vamos haciendo esto en orden cronológico, voy a explicar lo que es la dialéctica, pero en el sentido que le daban Platón, ¿no es cierto?, y Sócrates a través de sus textos. Por lo tanto, según Platón, la dialéctica sería el diálogo que se mantiene en vías de conocer lo que se quiere conocer, es decir, partir de un principio conocido de saberes previos para luego someterlos a una creencia y después de esta creencia, ¿no es cierto?, llegar hasta el último concepto del mundo inteligible que es la ciencia o la inteligencia. Su relación con el bien está vinculado directamente, ya que al partir desde una creencia estaríamos partiendo desde el nivel de los objetos materiales. Recordemos, ¿no es cierto?, en este punto entonces la alegoría de la línea, en el libro 6, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos acordamos de la alegoría de la línea, vamos a recordar que está el mundo visible, el mundo inteligible, y que nos vamos acercando hacia la inteligencia desde la imaginación del mundo visible. Por lo tanto, partimos de la imaginación, la creencia, la razón discursiva, el pensamiento, finalmente con la inteligencia. ¿Y cómo vamos avanzando? A través de la dialéctica. Recordemos que el mundo sensible representa todo lo que se puede percibir por los sentidos. A consecuencia, si nos quedamos en el mundo sensible, nunca podremos conocer las ideas del mundo inteligible. Un ejemplo, una cosa es que sepamos de qué material y medidas es el vaso, mientras que por otro sepamos para qué nos sirve. Podríamos decir que el mundo sensible representa la superficialidad y el mundo inteligible representa lo esencial. Así la dialéctica sería el proceso con el cual podemos avanzar hacia la inteligencia. El método dialéctico sería el único recurso para concebir el bien en sí mismo. Asimismo, valga la redundancia, se separan los dos mundos y se le asigna de la siguiente manera. El mundo sensible, ¿no es cierto?, tiene la opinión, después tiene el devenir, el mundo inteligible tiene el conocimiento y luego la esencia. La dialéctica lleva al hombre a conocer la esencia de las cosas. El hombre que no puede observar la esencia de las cosas estará esclavizado en el mundo de la apariencia y solo podrá ser capaz de concebir la multitud de las cosas en vez de contemplar lo único e inteligible. Por supuesto, la dialéctica debe darse entre dos personas, por lo tanto la dialéctica es un diálogo mediante preguntas y respuestas. Platón no creía que la filosofía era algo específico de unos pocos, sino que debía llevarse a cabo por la colaboración de los hombres. Por lo tanto, la idea de dialéctica es que se logre una especie de unificación en conceptos confusos que tienen una pluralidad. En otras palabras, la dialéctica busca eliminar la ambigüedad en el conocimiento para luego transmitirlo de manera clara. Uno de los métodos dialécticos que se presentan en la obra platónica lo podemos encontrar en el diálogo El Sofista, donde Sócrates utiliza la técnica de la diairesis, que trata sobre alcanzar una definición a través de la definición de conceptos. De hecho, les dejo una imagen que hicimos en dicho diálogo. Si lo pueden ver ahí, tenemos la técnica productiva. Están tratando en este diálogo, que lo vamos a ver más adelante también, en este diálogo Sócrates está tratando de conocer qué es el sofista. Entonces se menciona primero la técnica productiva, está la producción de cosas reales, la de imágenes, ahí se encuentra. La producción de imágenes consiste en copias y apariencias,
ahí está en la apariencia, por medio de instrumentos o por medio del cuerpo, con conocimientos o con ignorancia, lo que hace un imitador irónico, ¿no es cierto?, de forma privada, porque acuérdense que los sofistas se supone que cobraban por sus clases, ¿ya? Por lo tanto, aquí está esta era una de las técnicas que Sócrates usaba para alcanzar la definición de algo. Si quisiéramos saber lo que es el sofista, deberíamos ir de manera entonces retroactiva. O si se puede seguir definiendo, deberían darse más opciones y más conceptos, ¿ya? El punto de dicha división se debe hacer una elección sin romper con el concepto principal. O sea, toda esta división que hacemos nos puede romper el concepto principal. Es así que llegamos a la definición, y este es uno de los modos dialécticos de Platón, que sería más bien inductivo, más que deductivo o analítico, porque partimos del detalle. Tenemos otra concepción de dialéctica por parte de Zenón de Elea. Mucho antes que Sócrates estaba Zenón de Elea, quien refutaba a sus adversarios, llevándolos a caer en paradojas. Es de aquí cuando los contrincantes caían en contradicción, que Sócrates y Platón pudieron configurar su técnica para luego demostrarla a los demás. O sea, se refutaba, ¿no es cierto?, también a Zenón de Elea, pero Zenón no se daba nunca por vencido. De hecho, Zenón tiene una paradoja muy curiosa, que es la paradoja de la flecha, ¿no es cierto?, que es una flecha que se supone que nunca llega a su destino por una especie de divisiones, ¿no es cierto? Es muy divertida la paradoja, pero la vamos a ver más adelante. De hecho, en el blog, si ustedes pueden verlo, hay un apartado y una entrada de las 19 paradojas griegas más conocidas, así que pueden consultarla. Luego, tiempo después, Aristóteles criticaba la dialéctica platónica, diciendo que esta parte por premisas probables o generalmente admitidas y no por demostración, es decir, la dialéctica de Platón no demostraba. Y Aristóteles, que bien hablaba de la demostración, decía que esta demostración era un silogismo que partía con premisas verdaderas y no probables, por lo que este método tendría mucho más asidero para alcanzar la certeza, porque la demostración parte por premisas verdaderas. Por lo tanto, para Aristóteles los argumentos deben ser apodícticos, es decir, que deben tener un silogismo con premisas demostrables y no probables, como las tiene, ¿no es cierto?, la diairesis, que era el método que empleaba Platón. Los estoicos identificaron la dialéctica como una lógica general que está fuera de la retórica. En efecto, los estoicos consideraban a la retórica como el arte de hablar bien en los discursos. En este sentido, los estoicos añaden otro concepto llamado anapodíctico, que sería el empleo del uso de la razón con el empleo de la experiencia sensible. Esto rompía con la lógica aristotélica, pues en el estoicismo no se hacía distinción entre premisas probables y premisas verdaderas. O sea que se tenían que comprobar las premisas. Era tan profundo lo que hacían los estoicos. Por lo tanto, tenían esta visión, ¿no es cierto?, los estoicos, de la dialéctica, que era el uso de la razón en el silogismo. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Era una entrada muy cortita. Naturalmente el concepto de dialéctica ha cambiado, ¿no es cierto? Como les dije, había otro del filósofo Friedrich Hegel, quien le dio la otra mirada a la dialéctica, quien será utilizado más tarde por otros filósofos. Sin embargo, la dialéctica como concepto sigue siendo esencialmente un método para encontrar la verdad, un diálogo donde dos participantes se empeñan en conocer el bien en sí mismo, pues este es la mismísima verdad. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos, cuídense.